Ya, vamos a partir la segunda parte. Vamos a partir la segunda parte de la clase 09. Esta vez lo que vamos a ver es la introducción a BIM, en lo que consiste en las especialidades. Y bueno, para explicar un poco antes el tema de la modelación y todas las cosas de las configuraciones previas que se tienen que hacer, es importante definir, bueno, los temas a tratar, es la importancia de gestionar los modelos, una herramienta nueva que vamos a ver que tiene que ver con las coordenadas y la manera de monitorear la información de tanto de los modelos de bases, que son arquitectura y estructura, explicar un poco en qué consisten las plantillas de especialidades y también hablar acerca de los sistemas que nosotros vamos a tratar. Bueno, como se ha indicado en otra oportunidad, en otras clases, dentro de la gestión de modelos, nosotros actualmente tenemos dos tipos de modelos que ustedes pueden trabajar, que esto va a depender netamente de la definición del plan de ejecución, en el cual se establece si el modelo va a ser un modelo bien federado o un modelo bien integrado. Por lo tanto, la diferencia entre uno y otro, como se mencionaba en la primera clase, los modelos bien federados se tratan de modelos que son independientes, que es lo que hemos estado tratando durante todas las clases. Son modelos independientes de arquitectura, de estructura, de especialidades por separado. Y también tenemos un modelo BIM integrado. ¿Están escuchando, cierto? Sí, sí, fuerte y Sí. claro. Oh, ya. Sí, sí. Porque me dicen que no se escucha. Sí, yo sí. Ya, entonces tenemos un modelo BIM integrado, que al fin y al cabo es un modelo en el cual todas las especialidades, lo que son estructura, arquitectura y especialidades, se trabajan solamente dentro de un modelo. Una de las maneras de trabajar un modelo bien integrado es utilizando lo que son las plataformas colaborativas, en el cual todos los participantes dentro del proyecto pueden trabajar solamente en un modelo mediante la sincronización de información y un control de usuario que se debe establecer y controlar de acuerdo a los criterios de organización que tiene este modelo. Pero en este caso, para poder trabajar un poco más acerca de cómo nosotros vamos a trabajar mediante los links, que es una modalidad súper utilizada, que es mediante los modelos bien federados, incluso está dentro de las maneras de trabajar más recurrentes dentro de los proyectos, en el cual cada especialista, el arquitecto, los especialistas de estructuras, de especialidades, van a trabajar un modelo independiente y mediante estos modelos independientes, mediante lo mismo que vimos ayer, todos compartiendo un sistema de coordenadas único, pueden trabajar y así poder trabajar y sincronizar y manejar de manera colaborativa la información. Por lo tanto, dentro de lo que nosotros vamos a trabajar, existen diferentes plantillas. Actualmente nosotros hemos trabajado con plantillas de arquitectura, plantillas de estructura, pero en esta oportunidad vamos a trabajar con plantillas que son dedicadas a las especialidades. ¿Cuál es la diferencia entre una plantilla de especialidad y una plantilla de arquitectura o estructura? Es que estas ya vienen con ciertas configuraciones en el cual van a poder permitir desde una base ciertas configuraciones en cuanto a nivel de especialidades. Estamos hablando de todo esto a nivel por defecto, lo que muestra este software, que en este caso estamos trabajando con Revit, de qué manera nosotros podemos ir trabajando en cada caso. Por lo tanto, dentro de las plantillas, porque esto se llama MEP, viene de la sigla Mechanical Equipment Plumbing, que es la sigla de gringa, que al fin y al cabo es mecánica, fontanería, electricidad. Así separa lo que es dentro de lo que son las especialidades. Por lo tanto, dentro de lo que es las plantillas que actualmente están habilitadas, está en existencia una plantilla eléctrica, una plantilla de mechanical y una plantilla de plumbing, pero también existe una tercera plantilla que se llama System Default Metric, que en el cual es una plantilla que tiene unificado estas tres especialidades o subdisciplinas dentro de una misma plantilla.
Por lo tanto, esta plantilla que dice System va a ser obviamente un poco más pesada porque tiene familias, configuraciones de la fusión de todas las otras anteriores. Y es la que nosotros vamos a estar trabajando actualmente en esta clase, que es la plantilla System. Entonces, para entender un poco cómo funcionan las plantillas, independiente del programa de modelado que estén trabajando, todos los programas de modelado siempre van a basar la información y la herramienta de acuerdo a una diversidad de plantillas que tienen su enfoque de acuerdo a lo que se está tratando de establecer para el trabajo de las especialidades. Por lo tanto, dentro de lo que son las clasificaciones de sistemas, nosotros tenemos sistemas de clasificación, que son sistemas de ductos, en el cual separa tres tipos de clasificaciones, que son extracción de aire, retorno de aire, y también lo que tiene inyección de aire. Pero para los sistemas de tuberías, tenemos clasificación de sistemas para agua caliente, agua fría, para todo lo que corresponda a protección contra incendio, ya sea la red húmeda, la red seca. Tiene también lo que son los suministros para climatización, de inyección y retorno. También tiene una clasificación de sanitario. Este sanitario, después se van a dar cuenta que nosotros lo podemos separar tanto en lo que son las aguas servidas como las aguas lluvias. Y también tenemos un sistema que es de ventilación, que es VEN, que también está clasificado de esta manera. ¿Por qué el programa trabaja con clasificaciones? Porque cuando ustedes estén trabajando con las familias para poder operar y contener la información que corresponda, trabaja mediante clasificación del sistema, mediante lo que son sus conectores. Por lo tanto, no confundir esto con lo que después nosotros vamos a establecer que es un tipo de sistema. La clasificación de sistema es lo que el programa les da por defecto para poder trabajar mediante los conectores, y los tipos de sistemas son los que ustedes establecen como subdisciplina, ya sea lo que me había mencionado, aguas negras, aguas grises, aguas lluvias, etc. Pero, por ejemplo, ¿por qué el programa trabaja con estos sistemas? Porque el programa también tiene la capacidad de poder hacer cálculos de sistemas, ya sea a nivel sanitario, ya sea a nivel de climatización o también ya sea a nivel de electricidad. Por lo tanto, ¿qué pasa, por ejemplo, con las otras subdisciplinas o disciplinas que no están contempladas? Por ejemplo, ustedes cuando trabajen con sistemas de gases clínicos, cuando trabajen con correo neumático, generalmente esto se modela utilizando el pipe system, que es durante esta clasificación, pero toda la otra información que ustedes no pueden elaborar, como también gas, por ejemplo, gas no se puede calcular con este programa, correo neumático tampoco, gases clínicos tampoco, por lo tanto ustedes lo pueden clasificar en esta clasificación de sistemas que dice Other, que son otros. Por lo tanto, para eso está ese tipo de clasificación cuando ustedes estén modelando esa información. Pero también nosotros tenemos lo que son la electricidad. Para la electricidad nosotros no tenemos clasificación de sistemas, pero sí aquí tenemos otro concepto que es el uso que son los circuitos, para poder trabajar la elaboración de los paneles eléctricos y también para poder medir la capacidad de los equipos, la capacidad de los circuitos que están conectados a través de la forma que tiene el programa de poder hacer estos cálculos como corresponde. Por ejemplo, actualmente, dentro de lo que es en el trabajo sanitario, por ejemplo, para el cálculo de lo que son las presiones de agua potable, actualmente el RIDA no establece como este sistema de cálculo que el programa tiene, que les voy a mostrar más adelante. Todavía el RIDA no se rige en base a esta forma de calcular, ya que estas fórmulas que utilizan son fórmulas que están basadas en otras normativas extranjeras, por lo tanto no están validadas por el RIDA. Yo solamente conozco un caso en el cual fue aceptado en Chile, que fue en el Hospital de El Salvador, que sí, inspección fiscal validó el uso del cálculo de
de cálculo de presiones de agua potable, y fue esto firmado por la inspección técnica como validación, ya que como el modelo era tan grande, ustedes podían dimensionar las tuberías automáticamente con sus presiones, utilizando las fórmulas que tiene el programa para hacer estos cálculos. Otra cosa importante acá es el uso del trabajo de los tipos de sistema. Por eso acá les paso una paleta de colores que está acá. La vamos a ver en la clase siguiente, el uso de esta paleta de colores. Esta es la paleta de colores que establece el plan BIM, que está dentro de uno de los anexos. Esto obviamente es un ejemplo de poder trabajar las diferentes subdisciplinas. Por lo tanto, tiene la disciplina y tiene cada subdisciplina con su respectiva sigla y su respectivo color. Los colores dentro de los sistemas se rigen bajo esta conjunción de colores mediante el uso de colores RGB, que al fin y al cabo es red, green y black, que al fin y al cabo es mediante estos números que nosotros vamos colocando dentro de la paleta de colores, se van generando estos diferentes colores para poder ir armando los colores para cada disciplina. Estos colores RGB exactamente cómo funcionan los LED. Entonces, si usted hace un zoom a un LED, se dan cuenta que tiene siempre estos tres colores en común y es una conjugación de la combinación de estos números para poder llegar a estos colores que se están mostrando en pantalla, y les voy a explicar cómo se establecen esos colores dentro del proyecto. Por lo tanto, dentro de las categorías que nosotros vamos a trabajar, en climatización, tenemos todas estas mencionadas dentro de este listado. En electricidad son estas, y en lo que son los piping son estas que están acá. Por lo tanto, es importante que ustedes sepan modelar en la categoría que corresponde, ya que si no, el programa no va a poder unificar lo que es la clasificación del sistema, y por lo tanto sus familias no se van a poder conectar. Hasta el momento, ¿tienen alguna duda? Esto es como la parte teórica de cómo funciona el sistema. No, todavía hasta el momento. Ya, por lo tanto, lo que vamos a hacer, vamos a abrir un Revit. Yo en todo caso les pasé las plantillas. Estas son las plantillas, por si alguno todavía tiene problemas con las plantillas, les pasé las 4 plantillas que vamos a trabajar. Y en este caso vamos a trabajar con esta plantilla de System Default Metric, en el cual le voy a mostrar un ejemplo, en qué se diferencia entre una y otra. Y vamos a generar un nuevo proyecto en base a esta plantilla que dice System Default Metric. Acabo de abrir otra sesión. Ya. Entonces, cuando nosotros estamos haciendo un proyecto, tal cual cuando ustedes generan un proyecto de arquitectura o de estructura, vamos a ir acá a nuevo modelo, pero en este caso ya existen, puede que estén cargadas plantillas que digan Mechanical Template, Structure, etc. En el caso que no la tengan, se van a ir acá a Browse, van a ir a la carpeta de Use Metric, de las plantillas que ustedes actualmente deberían tener cargadas dentro del proyecto, o sea, descargadas dentro de su computador, y vamos a utilizar esta System Default Metric. Lo importante de trabajar con plantillas es que no siempre nosotros vamos a generar un proyecto a partir de esto. Imagino que ya se habrá dado cuenta que nosotros, al fin y al cabo, tenemos que crear nuestras propias plantillas con sus propias configuraciones. Se van a dar cuenta cuando estemos trabajando con las diferentes disciplinas, que nosotros ya podemos partir con plantillas que ya tengan tuberías de PPR, de cobre, de HPD, de PVC, y no así estas plantillas que vienen con una definición más básica de lo que yo estoy trabajando. Al igual que electricidad, nosotros tenemos que configurar también lo que son los voltajes, de acuerdo a la normativa que se establece aquí en Chile. En cambio, en esta plantilla de electricidad vienen cargados voltajes, pero vienen voltajes que no se utilizan acá actualmente en Chile. Entonces vamos a generar este nuevo proyecto en base al System Default Metric, y lo vamos a abrir y lo vamos a generar.
Ya. Entonces, lo primero que vamos a ver nosotros, en el navegador de proyecto, ya existen ciertas configuraciones en base al navegador de proyecto, en el cual separa lo que son las vistas de iluminación, las vistas de mechanical y las vistas de plumbing. Eso no quiere decir que nosotros estemos trabajando siempre con estas vistas. Si nos vamos a una vista sur, justamente es el duplicado de cada una de estas, o la representación de cada uno de estos niveles, pero en diferentes disciplinas. Por ejemplo, si nos vamos a la vista 1 Lining, se van a dar cuenta que nosotros, obviamente, como lo tienen nada modelado, se van a dar cuenta que dentro de las propiedades dice disciplina Electrical y luego dice su disciplina Lining. Por lo tanto, el parámetro discipline o disciplina es un parámetro por defecto que tiene el programa, no así el parámetro subdisciplina, que es un programa que, o sea, es un parámetro que fue inventado. ¿Cómo nosotros verificamos eso? Si ustedes se van a gestionar y se van acá a los project parameters o los parámetros de proyecto, este es el único parámetro de proyecto que está creado. Por lo tanto, esta plantilla ya viene con un parámetro procesado. Por lo tanto, nosotros este parámetro que dice subdisciplina, perfectamente podríamos traspasarlo a otro tipo de parámetro. Podríamos definir que esto es un parámetro que se llama subdisciplina o una sigla para poder identificar lo que es la subdisciplina. ¿Se entiende lo que estoy tratando de explicar? ¿De cómo funcionan las plantillas de sistema? ¿O no se entiende? Ya. Entonces, como esto es una unificación de parámetros, miren, yo dentro de la otra sesión, si yo puedo generar un nuevo modelo, pero solamente utilizando una plantilla, por ejemplo, una Plumbing de Formetric, se van a dar cuenta que la única diferencia entre esta plantilla y la plantilla System es que nosotros solamente tenemos en el navegador de proyecto vistas creadas para la disciplina Plumbing. Esa es la diferencia entre el System y la otra subdisciplina. Por lo tanto, la plantilla System ya tiene mayor cantidad de información porque ya tiene algunas tuberías, algunas configuraciones o electricidad ya cargadas por defecto y no así la plantilla Plumbing, que puede que no tenga las configuraciones eléctricas o las configuraciones de mecánica establecidas, para que solamente tengan ojo con esto. Ya, entonces, como nosotros dentro del proyecto que nosotros tenemos aquí actualmente, yo perfectamente podría borrar todas estas vistas y podría empezar a duplicar las vistas para cada una de las especialidades. Siempre en el caso de que nosotros estemos estableciendo que esta plantilla que estamos utilizando va a ser un modelo que va a tener todas las disciplinas solamente en un modelo, o si no, puede ser que solamente estemos trabajando con la especialidad, por ejemplo, en este caso de sanitario, y en otros modelos estemos trabajando electricidad, y en otros modelos estemos trabajando climatización, etc. ¿Se entiende esa relación conceptual? ¿Como duda hacia ustedes? Sí, yo por lo menos lo entendí. Muy bien. ¿Los demás lo entienden así? Sí, yo entiendo también. Ya. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a ver particularmente? Porque nosotros hasta el momento no nos vamos a meter con lo que son las especialidades. Vamos a dejar esto stand-by, pero vamos a ver algo súper importante. Actualmente, nosotros estamos trabajando con estos niveles que están definidos acá. Por lo tanto, tenemos el nivel 1 y nivel 2, que es de esta plantilla. Pero ¿cómo nosotros podemos hacer la homologación, o la palabra correcta, de trabajar, por ejemplo, con los niveles de arquitectura? Es decir, que estos niveles perfectamente los podemos borrar y vamos a trabajar con la información de los niveles de arquitectura. Para esto va a ser necesario
cuando vamos a cualquier vista del nivel 1, va a ser necesario insertar el modelo que nosotros vamos a trabajar, porque ustedes ya saben que los especialistas necesitan de la información, ya sea del modelo de arquitectura o de estructura, para poder desarrollar la especialidad que corresponda. Por lo tanto, si nosotros vamos a hacer ingeniería BIM directamente de estos programas, ya sea puede ser levantar un CAD de algún especialista o ya sea proyectar directamente desde este programa. Es cada vez una tendencia que se está utilizando por parte de los especialistas que ya se están migrando al sistema BIM, que actualmente están proyectando directamente en estos software BIM, pero algunos todavía están proyectando en CAD. Por lo tanto, dentro de lo que ustedes van a trabajar, se van a encontrar con los dos casos. Levantar un plano CAD o proyectar directamente desde BIM con estos programas. Entonces vamos a insertar el modelo de arquitectura que nosotros tenemos en la clase de acá de 02 del día, y vamos a insertar arquitectura centro-centro. Pensemos que el modelo de arquitectura ya tiene las coordenadas espaciales de arquitectura, de topografía, como lo habíamos visto ayer. Y nosotros, cada vez que nosotros partimos acá, ¿qué es lo que ustedes deberían hacer? Si yo ya tengo un modelo de arquitectura que ya tiene información de coordenadas, ¿qué deberían hacer ustedes? Para que este modelo de especialidad contenga las mismas coordenadas de arquitectura. ¿Qué teníamos que hacer? Según lo que vimos ayer. ¿Se acuerdan del concepto adquirir, publicar? Sí. ¿Qué tenía que hacer yo acá? Si el modelo de arquitectura ya tenía las coordenadas. ¿Se acuerdan cuando yo seleccionaba el link y apretaba este botón que está acá, el no compartido? ¿Qué tenía que hacer? ¿Publicar o adquirir? No, hay que adquirir ahora. En este caso hay que adquirir las coordenadas del modelo de arquitectura, porque esta ya tiene las coordenadas de topográfica, etc. Por lo tanto, cada vez que ustedes tengan un proyecto de especialidad, nosotros siempre vamos a estar linkeando, ya sea un modelo base, que esté en caso de arquitectura, para poder adquirir las coordenadas de este proyecto, y así en un modelo de coordinación, que más adelante se va a explicar, ustedes puedan unificar todos los modelos en un modelo de coordinación, y así poder calzar exactamente el modelo donde está ubicado en cuanto al diseño que usted estableció. Por lo tanto, en este caso vamos a adquirir. ¿Se entiende lo que, bueno, con respecto a lo de ayer, se entiende lo que estoy haciendo, ¿cierto? Yo ahora sí me acordé. Eso es de la clase de ayer, que había visto el de publicar, el de adquirir, Sí. que estamos trabajando todos bajo un sistema coordenado, etc. Por lo tanto, en este modelo estamos adquiriendo las coordenadas de arquitectura, pero con un objetivo nuevo, que es una herramienta nueva que vamos a utilizar, que es la herramienta que se llama copiar y monitorear, que son las herramientas que están acá en Collaborate, y son las herramientas que dicen acá que salen todos con un rayo. ¿Por qué salen con un rayo? Una especie así como de una frecuencia, una onda. Porque ahora, estos niveles que nosotros tenemos acá, el nivel 1 y el nivel 2, no los vamos a utilizar. ¿Por qué no los vamos a utilizar? Porque nosotros lo que vamos a hacer es trabajar con los modelos, con los niveles de arquitectura. Es decir, con el ARQ nivel 01 y el ARQ nivel 02. Por lo tanto, el nivel 1 y nivel 2 los vamos a borrar. ¿Por qué lo vamos a borrar? Porque el concepto de copiar y monitorear establece que cualquier modificación que se realice en el modelo de arquitectura en cuanto a la definición de sus niveles, cuando arquitectura modifique algo, nosotros vamos a poder controlar en nuestro modelo de especialidad esos cambios. Por ejemplo, si me dicen a mí que el nivel de arquitectura ya no está en la altura 500, sino que ahora está a la altura 600 centímetros,
Si nosotros no manejamos la información de arquitectura y no sabemos de ese cambio, ¿cómo nosotros vamos a saber qué arquitectura hizo esa modificación? Si nosotros estamos trabajando así, por ejemplo, yo podría perfectamente alinear el nivel 2 del proyecto al nivel de arquitectura, pero yo nunca voy a saber si esos cambios surtieron o no efecto dentro de mi modelo. Entonces, para eso vamos a utilizar el concepto de copiar y monitorear. El copiar y monitorear, lo voy a explicar más adelante, también nosotros podemos copiar y monitorear otro tipo de elementos del modelo de los modelos que nosotros estamos linkeando para poder nosotros comprar esos cambios. Se van a dar cuenta la utilidad de trabajar bajo este sistema, porque cuando tengan un proyecto grande, si arquitectura modificó, por ejemplo, corrió un WDC en un proyecto de 60.000 metros cuadrados, nosotros vamos a poder identificar en qué parte del modelo de arquitectura se modificó ese WDC. ¿Se entiende el concepto? Sí. Ya, por lo tanto, por ejemplo, acá yo voy a borrar el nivel 2. Me va a decir, se van a borrar todas estas vistas que nosotros tenemos acá y van a desaparecer un montón de vistas que nosotros tenemos acá. Pero el nivel 1 todavía yo no lo puedo borrar porque dentro de los proyectos siempre tiene que estar creado un nivel base. Este nivel lo vamos a borrar cuando nosotros copiemos y monitoreemos en los niveles de arquitectura. Entonces, ¿cómo se hace esto? Esto lo vamos a ver en las siguientes 3 clases. Después van a quedar rayados con todo esto, pero es súper importante para trabajar en especialidad. Entonces, para copiar y monitorear, van a ir a cualquier elevación sur, norte. Lo importante es que se vean los niveles de arquitectura. Y vamos a ir a colaborar ahí y vamos a seleccionar este botón que dice Copy Monitor y vamos a seleccionar el link de arquitectura. Ojo acá. Seleccionar link. ¿Qué link nosotros vamos a copiar y monitorear? El modelo de arquitectura. Entonces, cuando nosotros seleccionamos, deberían aparecer estas herramientas que están arriba. ¿Qué información nosotros vamos a copiar? Después les voy a explicar cómo funciona esto. Vamos a copiar en múltiple el nivel de arquitectura. Se va a seleccionar de acuerdo a los colores que ustedes tengan de selección. Puede ser de color azul, yo le tengo un rojo. Y el nivel 2. Cuando yo establezca esto, fíjense acá que actualmente yo los puedo seleccionar porque yo le estoy dando la opción de seleccionar elementos del modelo de arquitectura. Le voy a dar un finish. Esto va a pasar solamente cuando ustedes estén en múltiple. Vamos a dar un finish y luego vamos a dar otro finalizar, otro finish. Entonces acá lo que está haciendo, está copiando el nivel de arquitectura y para poder cerrar esto, voy a dar un clic en el área de trabajo, en cualquier parte del área de trabajo en blanco y va a aparecer otro finish. Por lo tanto ahora, fíjense acá que ahora yo puedo seleccionar los niveles de arquitectura, pero ahora va a aparecer un rayo. Ese rayo significa que actualmente yo copié el nivel de arquitectura, pero no tan solo es una copia, sino que ahora yo estoy monitoreando qué cosas, estoy monitoreando la actividad que tiene el modelo de arquitectura. Lo voy a explicar para que él entienda. Entonces acá, por ejemplo, tengo el nivel de arquitectura 1 y el nivel 2 monitoreado. Y ahora recién puedo borrar el nivel 1 del proyecto. Ojo que esto que es de mi plantilla. Y estos que están acá son los niveles copiados y monitoreados que están en el modelo de arquitectura. Y ahora puedo borrar esto. Ahora bien, ¿qué pasa cuando los niveles están de color negro? A ver si se acuerdan de las primeras clases. ¿Qué pasaba cuando estaban de color negro los niveles? Ah, yo no me acuerdo, profe. Nosotros tenemos de color negro los niveles, significa que no tiene vistas creadas o vistas que representen ese nivel. Ah, de veras.
Por lo tanto, tenemos que ir a View, Tenemos Plan que hacer View, las vistas. y generar las pistas para que aparezcan en azul. ¿Recuerdan? Ahora sí. Ya, entonces tenemos a RQ nivel 1 y a RQ nivel 2 monitoreado. ¿Se entiende lo que acabo de hacer? Ujú. Ya. Ahora vamos a ver un ejercicio práctico de esto. Nosotros ya tenemos linkeado este modelo de arquitectura. Vamos a cerrar este que está acá y vamos a abrir el modelo de arquitectura. Vamos a abrir el modelo de arquitectura de la clase 02. Este que está acá. Y vamos a abrir este modelo de arquitectura. Ya, aquí está. Entonces, imagínense que el arquitecto dice, mira, ¿sabes qué? Hubo una modificación en el proyecto y el nivel de el ARQ nivel 2 en realidad ahora es 400. Se modificó el proyecto, se hizo un ajuste. Por lo tanto, nosotros vamos a arquitectura, guarda este proyecto. Y nosotros ahora, ¿qué tenemos que hacer acá? ¿Se acuerdan qué tenemos que hacer acá? Con los links para que surtieran efecto. Teníamos que relinkear el modelo, hacer un reload del modelo de arquitectura para que yo pueda ver los cambios de arquitectura. ¿Cierto? Entonces nos vamos acá a gestionar, manage link, y acá le damos un reload. Ahora bien, para hacer un atajo mucho más rápido en ciertos estos pasos, nosotros acá en el mismo navegador de proyecto podemos seleccionar el link y dar con botón derecho y hacer un reload. Es como el atajo. Entonces si le hacemos un reload, fíjense lo que va a aparecer. Aparece un mensaje. Este mensaje es súper importante porque dice, la instancia del link necesita una revisión de coordinación. ¿Por qué nosotros necesitamos una revisión de coordinación? Porque resulta, nos está avisando que efectivamente acá está el modelo de arquitectura, pero mi nivel de arquitectura nivel 2 no ha cambiado. Pero yo acá no tengo que hacer el volver a alinear. Para eso vamos a hacer una revisión de coordinación. Vamos a ir a Collaborate y vamos a utilizar el segundo botón que está acá y vamos a hacer una revisión de coordinación seleccionando el link de arquitectura porque necesitamos nosotros como especialistas saber qué pasó en el nivel de arquitectura. Por lo tanto, vamos a seleccionar el link de arquitectura. Recuerden que pasamos el mouse, se selecciona todo el bloque del link y en este caso salen estos mensajes. ¿Qué dice? Dice, en el proyecto hubo unos cambios en el nivel y dice que el nivel, que nosotros estamos acá, ha sido movido 1000 milímetros o 100 centímetros. Por lo tanto, dentro de las acciones que nosotros tenemos, ¿qué quieren hacer ustedes? Si arquitectura valida que esa modificación se hizo de nivel, ustedes pueden decir acá dentro de las acciones, ya, efectivamente, si arquitectura modificó esto, yo puedo acá puedo hacer diferentes acciones. Una puede ser posponer, otra puede ser rechazar, puedo aceptar la diferencia o puedo dar la validación para mover el nivel de arquitectura. Si yo doy esta opción que está acá y arquitectura valida que hubo una modificación de niveles dentro del proyecto, selecciono esta que está acá y le doy a aplicar. Y fíjense acá qué va a pasar con el nivel. Si le doy a aplicar, automáticamente se ajusta. ¿Se dan cuenta? ¿Se entiende el concepto de copiar y monitorear? Sí. ¿Todos lo entienden? Profe, una consulta. ¿Sí? Vos usted el día de mañana yo estoy proyectando algo, o sea, una especialidad. Y como dice usted, ya hacen un cambio en lo que es la arquitectura. Pero esto está, yo tengo ahí en los links, en el Revit link, en el navegador, Sí. ¿cierto? Usted tiene en el archivo, en el CL09-arquitectura.revit. En el caso, póngase usted en el AutoCAD, uno trabaja ya, se hace no sé, plano sanitario, revisión 1, revisión 2, revisión 3, revisión X. Aquí
pónganse ustedes ya, mando a la arquitectura. ¿La arquitectura siempre la tendrán que mandar con el mismo nombre de archivo? ¿O puede venir, no sé, versión 2, versión 3, o el que está editando la arquitectura manda el mismo archivo siempre y se linkea con el mismo nombre de archivo? Mientras sea el mismo archivo, equivale la conversión. No, nada que ver el nombre. No, nada que de ver la- el nombre. Sí, Ya. tiene que ser en base al mismo concepto. Este concepto está más establecido cuando Ujú. nosotros trabajamos en un modelo colaborativo. Estamos haciendo la secuencia de que nosotros estamos conectados a una nube, estamos todos Ya. trabajando de manera colaborativa y empiezan Ujú. a surtir estos cambios de proyecto. Ya. Ya. En A mí BIM me queda. 360, sí, en BIM 360, cuando nosotros tenemos cambio de modelo, el nombre siempre se mantiene, pero dentro de BIM 360 se van generando historiales del mismo modelo. Después les voy a Ya. explicar la manera que nosotros podemos hacer un rollback, podemos volver al pasado, si es que hubo un problema a nivel de archivo, un modelo que quedó corrupto, etcétera, podemos Ujú. normalizarlo en los modelos. Ya. Pero el concepto que estamos estableciendo acá, imagínense acá ustedes tienen un montón de WC, tubería y un montón de cosas. Ujú. Cuando nosotros hay un cambio de arquitectura y hacemos este cambio, automáticamente todos esos artefactos se ajustan y bajan. Ya. ¿Entienden? Esto es súper importante. Yo siempre doy el mismo ejemplo. Por ejemplo, una vez pasó en un proyecto que estamos trabajando todo de manera colaborativa, pero el especialista sanitario generó niveles nuevos. No hizo el copy monitor. Ya. Por lo tanto, ¿qué pasó? Que se cambió arquitectura, modificó, no sé, 10 centímetros la altura de los niveles y sanitario nunca se dio cuenta de estos cambios. Por lo tanto, toda la coordinación y todo el tema salió toda mala porque sanitario no había hecho este trabajo. Por eso es importante trabajar con esta modalidad. Ustedes siempre copiar y monitorear la información de arquitectura. Ujú. Eso también equivale para los ejes, etcétera, que es lo que voy a explicar en sí. Ya. Por lo tanto, nosotros dentro del Copy Monitor, si lo seleccionamos nuevamente, tenemos la opción, por ejemplo, dentro de las opciones, nosotros qué tipo de categorías podemos copiar y monitorear. Podemos copiar niveles, podemos monitorear grillas, columnas, muros y suelos. ¿Por qué es importante este tipo de información? Porque imagínense ustedes, son proyectistas, ahora son proyectistas estructurales. Ustedes saben que para que Cálculo pueda desarrollar un proyecto de estructura, necesita el proyecto de arquitectura base, y de esta manera nosotros también podemos, en base a la información de arquitectura, si arquitectura ya tiene definido muros de hormigón o de otro tipo de estructura que que tengan que ver justamente con la definición del proyectista estructural, nosotros podemos copiar y monitorear esas categorías. Por lo tanto, Cálculo no tendría que volver a modelar desde cero, ya que puede perfectamente traer la misma información de arquitectura y empezar a hacer las definiciones que correspondan. Entonces ahora, por ejemplo, en arquitectura. Arquitectura ahora hizo otra modificación. Por ejemplo, en este caso, vamos a copiar para que nosotros podamos hacer eso. Nosotros previamente, para poder hacer esta revisión de coordinación, nosotros ya tenemos que tener copiado y monitoreado cierto tipo de información. ¿Cómo esto lo hacemos? Por ejemplo, en este proyecto que está acá, tiene tabiques y tiene muros. ¿Cómo nosotros solamente podemos copiar muros, no así los tabiques? Porque son cosas de arquitectura. Para hacer eso, vamos a hacer nuevamente un copy monitor del modelo linkeado y dentro de las opciones vamos a configurar esto. Y dentro de las configuraciones vamos a decir, mira, ¿sabes qué? Dentro de todo lo que yo tengo acá, los muros interiores, que son los tabiques, ¿sabes qué? Yo le voy a decir acá, no quiero copiar.
no quiero copiar. ¿Y por qué nosotros estamos haciendo esto? Porque nosotros podemos ahora seleccionar todo el modelo y va a identificar solamente los elementos que dicen muro E igual 20 centímetros. Lo voy a hacer primero sin hacer esa configuración, para que entiendan el tema. Entonces nosotros vamos a copiar y vamos a hacer una copia múltiple. Si nosotros hacemos una copia múltiple, miren, ¿qué selecciona? No está discriminando lo que es un muro interior, de lo que es un muro de tabique, etc. Pero sí, si nosotros acá dentro de las opciones podemos decirle, ¿sabes qué? Los muros interiores yo no los quiero copiar cuando haga una selección múltiple, y acá le voy a dar un don't copy de este tipo. Entonces cuando yo haga esto y le doy OK y hago un copiar, fíjense ahora que cuando seleccione todo con múltiple, ¿qué está haciendo el programa? Solamente está seleccionando los muros exteriores. ¿Se dieron cuenta? Cuando yo paso el mouse, Sí. los muros interiores no los selecciona. Por lo tanto, nosotros con ese tipo de configuraciones podemos establecer, por ejemplo, si los suelos, por ejemplo el radier, que no corresponde en este caso a estructura, para este ejercicio, puedo decirlo, sabéis que yo tampoco quiero copiar el radier, solamente quiero copiar solamente los muros. Esto que está acá tampoco, eso sí, que es fundación, los muros, dejamos estas configuraciones, las grillas, obviamente no las estamos seleccionando ahora, pero también podemos descartarlas, porque también podemos decir, sabéis que tampoco las quiero copiar, pero idealmente dentro de los proyectos ustedes siempre tienen que tratar de copiar y monitorear por lo menos los niveles y las grillas, que son importantes. Ya. ¿Y qué otra cosa nosotros podemos hacer? Dentro de la coordinación, ya, fíjense acá, que cuando yo vuelvo a hacer un copia múltiple, también me selecciona los artefactos. Por ejemplo, acá tenemos artefactos WC y un lavamano. ¿Cómo hacemos para el programa? Para que no copie tampoco los artefactos. En el siguiente, que dice el coordinación setting, que es la configuración de coordinación, nosotros también podemos copiar y monitorear solamente estas categorías. Y estas categorías, que son por ejemplo terminales de aire, equipos eléctricos, enchufes, dispositivos de alarmas, luminarias, equipos mecánicos, plumbing fixture. Por ejemplo, en este caso que dice plumbing fixture, yo le puedo decir al programa, ¿sabes qué? Que esto ignore esa categoría al copiar, y cuando le damos guardar y cerrar, cuando hagamos el copy múltiple, no tampoco va a seleccionar esas categorías. ¿Se entiende? Este es el primer ejercicio que vamos a utilizar. Vamos a copiar solamente muros. En este caso, le vamos a dar un finalizar. Luego acá, recuerden cuando es copia múltiple, seleccionan en cualquier parte del área de trabajo y le dan un finish. Por lo tanto, ahora cuando yo seleccione un muro estructural, ¿qué va a salir acá? Un rayo. Por lo tanto, cuando está el rayo, significa que ustedes ya están monitoreando esa información. Ahora bien, si esta fue la primera versión de arquitectura y nosotros no sabemos qué está haciendo arquitectura dentro de las modificaciones, fíjense acá que el arquitecto, como el arquitecto dijo, ¿sabes qué? Se me olvidó avisar a la gente que hubo modificaciones, y el arquitecto modifica el muro, por ejemplo este que estamos seleccionando, y lo modifica hacia atrás. Por ejemplo ese caso. Y el arquitecto guarda este proyecto, pero ¿cómo el especialista se entera de que hubo esas modificaciones? Recuerden que si los WC se modificaron y no estuvieron monitoreados, el programa no le va a avisar que esos WC se modificaron. Por lo tanto, el concepto es siempre copiar y monitorear toda la información que ustedes creen relevante para trabajar con su especialidad, para que cuando surja una modificación, ustedes se enteren. Ya, entonces, arquitectura hizo esta pequeña modificación, yo guardo, vuelvo al modelo de especialidad y hago un relinkeo, un reload. Y va a salir otro mensaje. ¿Se dan cuenta? Que el arquitectura Lean hizo una modificación, pero su muro todavía sigue en la misma posición. Por lo tanto, ¿qué tengo que hacer de nuevo? Revisión de coordinación, seleccionar el link de arquitectura
y acá aparece que los muros, con su respectivo ID, etcétera, surgieron una modificación. ¿Cómo nosotros podemos hacer una aceptación masiva de esto? Ustedes pueden seleccionar todo esto con Shift, y acá, donde tengo yo la flecha, va a aparecer, sin dejar de seleccionar todo esto, en el desplegable, digo modificar muro, y cuando le doy acá OK, se hizo la modificación. Pero no así los artefactos. ¿Se entiende? ¿Cuál es el objetivo del copy monitor? Sí. Ahora bien, pensemos que esto ahora ustedes están trabajando netamente con la especialidad, pero los artefactos ustedes tampoco saben que se han modificado. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que es súper importante. Sobre todo cuando algunos de ustedes algún día trabajen en un hospital y un montón de cosas, se dan cuenta que van a tener una cantidad de baños y artefactos dentro del proyecto y dispositivos según todas esas categorías que vimos. ¿Cómo nosotros identificamos dónde está ese único artefacto que se modificó dentro del proyecto? Tendrían que empezar a buscar recinto por recinto hasta pillar. Imagínense, arquitectura nuevamente no avisó y modificó solamente eso y eso. Pero para ustedes, para poder verlo dentro de su modelo, que se modificó o no, ¿qué tienen que hacer ustedes acá? Copiar y monitorear los artefactos, ¿cierto? Entonces, nuevamente, copiar y monitorear y seleccionar el link. Vamos a ver acá la configuración de coordinación y vamos a decir acá, ¿sabes qué? Los plan fixture, que son los artefactos, vamos a decir que haga una load batch copy. Eso significa que va a seleccionar todos los artefactos cuando yo haga una selección múltiple y los va a mapear. Después le voy a aplicar esto del concepto de mapear, pero quiero que entiendan cuál es la utilidad del copy monitor. Vamos a hacer acá una load batch copy, que es una copia masiva. Vamos a guardar y vamos a copiar múltiple y solamente vamos a seleccionar ahora los artefactos. Obviamente los podemos seleccionar así, con control. Por lo tanto, para que ustedes siempre estén revisando esto, siempre traten de copiar y monitorear los elementos que son relevantes para su especialidad en cuestión. Vamos a dar un finalizar y luego vamos a dar otro finalizar, porque es copia múltiple. Por lo tanto, nuestros artefactos, cuando ya aparezcan con un rayo, significa que ya están sincronizados con arquitectura. Ahora bien, vuelvo a arquitectura. Arquitectura dijo, ¿sabes qué? Mira, no le avisé a nadie, esta cuestión va ahí, por ejemplo, ahí, y el lavamanos va acá, por decir algo. Arquitectura hizo una modificación en el baño tanto, de los 5.000 recintos que tiene de baño, por dar un ejemplo, y guardó. Ahora bien ustedes, ¿cómo buscan solamente ese baño que surgió la modificación? Si ustedes hicieron el uso correcto de copiar y monitorear los artefactos, cuando yo haga acá un relink, un reload, va a salir ese nuevo mensaje, pero ustedes van a tener un proyecto gigante acá que no saben dónde está eso, se hizo esa modificación. Pero como ustedes copiaron y monitorearon, obviamente saben que está ahí, yo vuelvo acá a seleccionar el link de arquitectura y me sale esto que está acá. Entonces yo podría obviamente aceptar la diferencia o rechazar, pero acá hay algo súper relevante. Ese elemento, ese ID que está acá, que está en el proyecto, este es el ID del modelo de arquitectura, pero este ID que está acá es el ID del modelo del artefacto que se encuentra en su proyecto de especialidad. ¿Se entiende eso o no se entiende? Con respecto a lo que son los ID. No, de la idea yo no lo cacho. Ya, dentro de lo que son todos los elementos que ustedes van a modelar en todo el proyecto que ustedes estén trabajando, los ID son la manera de poder clasificar su elemento dentro del modelo.
es un único, es un número único para cada elemento. ¿Conoces ID? Por lo tanto, yo con ID tengo dos formas de poder ver dónde están esos cambios. Puedo copiar ese número y lo puedo buscar manualmente, o si no, con la herramienta que dice Show, me va a mostrar dónde está. Por ejemplo, si le digo Show, me va a mostrar el primero y lo va a seleccionar, y en el segundo lo va a mostrar acá, con Show. Entonces con el Show ustedes pueden saber dónde está ese problema y lo va a seleccionar. ¿Se entiende? Lo que hace el Show. Entonces automáticamente te lo busca dentro del modelo, con el Show. ¿Se entiende para la herramienta? Entonces, si ustedes tienen un proyecto gigante, basta que ustedes hagan un show y muestra automáticamente en qué parte del modelo se hizo esa modificación para que ustedes puedan solucionar el problema. Entonces, ustedes, ¿qué hacen? Se contactan con el arquitecto, le dicen, oye, ¿sabéis que en el recinto tanto se hizo esta modificación? Sí, se hizo esta modificación. Por lo tanto, acá me dicen, ¿sabes qué? Por especialidad, solamente el WC se puede correr, pero no el lavamanos. Entonces ustedes acá pueden decir al programa, mira, ¿sabes qué? El artefacto, que es el lavamanos, yo lo voy a rechazar y el de acá lo voy a aceptar. Y lo voy a aplicar. Entonces de esta manera, ¿qué tiene que ser arquitectura? Arquitectura tiene que volver a mover su artefacto porque no se puede hacer esa modificación. ¿Se entiende el concepto? Sí. ¿Y se entiende? Una pregunta. ¿Esto se da para todo? Por ejemplo, si yo tengo un proyecto de cálculo y bueno, y el de arquitectura, y yo por error en el de cálculo muevo algún vano, utilizando esta misma herramienta, ¿el vano de ventana volvería al plano, o sea, al original donde está la arquitectura? Si lo hicieron con este método, si en este caso fuera a estructura que se mandó el Condoro, Sí. en este caso yo lo puedo rechazar, le va a llegar un aviso a arquitectura y arquitectura va a tener que hacer la modificación en tal punto. Pero eso es un proceso ya de coordinación. Y por eso también tenemos estas herramientas que son de nubes de puntos, o sea, de nubes de revisión, o estas plataformas como Vincolab, que son justamente para tú informar también esos problemas y que la trazabilidad de ese problema. ¿Se entiende? Entonces, acá no es tan solo que yo empiece a hacer clic, también es un tema de comunicación, porque acá nosotros nos vamos modificando el modelo al lote y acá es tierra de nadie, esto es trabajo en equipo. Solamente estamos estableciendo cuando pasan estos condores, porque acá, por ejemplo, el arquitecto define cómo está hecho el proyecto, pero puede que el modelador, puede que haya corrido este muro por error, porque pasó el mouse y lo desplazó, y arquitectura dice, oye, pero si ese muro nunca se ha modificado. Por lo tanto, acá ya se resuelve que esto fue un error de modelado, porque el modelador corrió el muro por error. ¿Se entiende? Pero lo importante es que te va a llegar la notificación de que cierto elemento de todas las categorías que se pueden monitorear, hubo una modificación dentro del proyecto. ¿Vale? Esa es la importancia del copy monitor. ¿Se entiende? Sí. Sí, sí, ya, algo súper importante también acá. ¿Qué diferencia entre un modelo de WC y un modelo de WC con conectores? Eso ya es como la introducción más acertada hacia lo que vamos a empezar con la especialidad. Un modelo de arquitectura o un elemento de arquitectura modelado, a diferencia de un modelo MEP, lo único que se diferencia, por ejemplo, cuando yo selecciono un artefacto en general, aparecen unos puntos. Esos puntos indican que son conectores. Por ejemplo, esto tiene un conector
que sale ahí como un sifón, eso es un conector sanitario. Pero el que está acá tiene un conector de tubería. Por lo tanto, un modelo o un elemento de arquitectura se define cuando no tiene conectores modelados dentro de la familia en sí. Por eso estos son por eso se define un modelo MEP cuando elementos tienen características de especialidad con estos conectores. Por lo tanto, dentro de estos conectores yo puedo sacar tuberías, puedo conectar tuberías, siempre y cuando tengan los conectores que correspondan. La gracia de un conector es que también les va a dar la función de que cuando yo mueva ese artefacto, toda la tubería que yo tenga modeladas, conectada a este artefacto, también se va a correr. Por eso se utilizan hartos estos programas para modelar o trabajar, porque mantiene la conexión con los elementos, siempre y cuando tengan los conectores en cada artefacto, como corresponde. Por ejemplo, acá, el lavamanos que nosotros estamos seleccionando, tiene un conector de sanitario y tiene un conector de agua caliente y un conector de agua fría. ¿Se entiende la diferencia entre un elemento de arquitectura y un elemento MEP? ¿Con lo que dije? Sí. ¿Sí? Sí. Ahora, una consulta. ¿Sí? Entre todas estas cosas, justo tomó el WC. En los Sí. modelados también se pueden setear, póngase usted cuando la descarga son horizontal o vertical, esas siempre por lo general llevan una medida al eje. Sí, eso lo vamos a También hacer. ¿Esos se setean o vienen por Vamos modelo a... WC? No, este es un modelo por defecto. Piensen que esto es una plantilla por defecto. Incluso se dan cuenta que tiene un conector de 100, tiene un conector de 15, y si yo quiero establecer esto a PPR o a cobre, o un conector de 110 o 75 o 50, lo que sea, nosotros podemos hacer esa definición en cuanto a familias. Vamos a ver esos casos cuando veamos la familia. Por ejemplo, un conector que está a 205 o a 300, lo podemos parametrizar para que cuando tú tengas esa opción puedas elegir y automáticamente el conector se ajusta a esa necesidad. Eso lo vamos a ver cuando veamos las familias de artefactos. En realidad Bueno, con vamos a la ver parte eléctrica también debe ser lo mismo, con Sí, las cajas de los interruptores y todas esas cosas. sí, todo eso lo vamos a ver. Lo vamos a ver para cada caso. Por eso son 3 clases de especialidades independientes, con familia y herramientas de modelación y todo el tema. Lo importante es que estamos viendo es el génesis de cómo ustedes tienen que preparar sus proyectos para poder empezar después con toda la especialidad y la definición del sistema y todo eso. Pero lo importante de eso, lo de acá, es el concepto de copiar y monitorear la información, porque en base a lo que nosotros estamos estableciendo acá, podemos hacer esa definición. Ya, ¿qué es lo importante también del copy monitor? Algo también súper relevante. Fíjense acá que cuando nosotros seleccionamos el modelo de arquitectura, dentro de la que dice la configuración de la coordinación, ¿qué pasa si nosotros en arquitectura, vamos acá a volver al pasado, ojo que los elementos que están acá, nosotros también los podemos, cuando hacemos un stop monitor, ojo con ese botón, pues si usted selecciona ese botón, ustedes pierden la conexión con arquitectura. Pero en este caso lo vamos a borrar. Y ese también lo vamos a borrar. Con el stop monitor, ustedes dejan de monitorear y los pueden borrar. Y así quedan los existentes. Miren lo que va a hacer en arquitectura. Este WC que está acá, voy a hacer algo. Voy a editar esta familia, esto después lo vamos a ver. Voy a borrar eso. Voy a borrar eso, voy a borrar el conector. Y lo voy a dejar como arquitectura. Y esto lo voy a guardar como una familia, por ejemplo, de WC. Si se dan cuenta, el WC es lo mismo cuando vimos las herramientas de familia. Son diferentes formas que yo voy haciendo. Y eso para mí es un WC. Vamos a ir acá al diplomado 7, clase 2, y este va a ser WC Arquitectura.
ARQ. Ya lo vamos a guardar. Y lo vamos a cerrar. Y lo vamos a insertar. En arquitectura, ojo, no en el proyecto de especialidad. Ya, lo cargo. Como actualmente yo estoy, por un tema de tiempo, etcétera, yo coloqué artefactos MED en modelo de arquitectura, pero ustedes deberían haber, el proyecto como originalmente, como estaba hecho acá, estos artefactos deberían haber sido artefactos de arquitectura, es decir, sin conectores. Y los vamos a cambiar por este que dice WC ARQ. ¿Ya? Entonces acá, los selecciono, no salen conectores. Por lo tanto, estos son artefactos de arquitectura, como a nivel de definición de para poder emplazar dónde va a estar este artefacto. Yo lo voy a guardar y acá vamos a, en el modelo de especialidad, vamos a hacer un reload. Y acá vamos a decir ya vamos a definir esa opción que salía ahí. Y vamos a cancelar acá. Por lo tanto, si yo selecciono esto que está acá, obviamente para poder seleccionar elementos de arquitectura, yo con la herramienta Tab, tal cual como ustedes quieren mapear ejes para ver para poder seleccionar un elemento específico, nosotros también podemos leer la información de un link, y esto se hace mediante la herramienta Tab. Por lo tanto, cuando yo selecciono con la herramienta Tab, puedo leer también la propiedad de ese elemento, pero no así la puedo modificar. ¿Se entiende eso, cierto? De la selección de elementos de los módulos linkeados con la herramienta Tab. Me imagino que lo entienden, ¿cierto? Sí. Ya. Bien, fíjense acá, nosotros tenemos esto que está acá. Vamos acá, aparece aquí. Yo ahora voy a volver a copiar y monitorear la información, pero ¿por qué voy a volver a monitorear esto? Porque una de las otras ventajas que tiene copiar y monitorear artefactos o las otras categorías también que son de especialidades, nosotros tenemos la opción de transformar estos elementos de arquitectura en elementos MEP. Entonces seleccionamos el link y acá en la coordinación de la configuración de coordinación, yo puedo decir que los artefactos sanitarios, que hago una copia masiva, pero acá dice una opción que dice mapping, que es para poder mapear, y esto es para poder mapear por otro artefacto que yo tengo cargado dentro de esta plantilla para que la transforme en un elemento MEP. Van a ver el caso. Y como dice copiar original, si yo hago un copio original, me va a traer exactamente el mismo artefacto, pero el que yo tengo cargado en arquitectura. Pero en este caso, voy a especificar un tipo de mapeo. Y en la especificación de tipo de mapeo, cuando yo doy esa opción, acá aparece el type mapping, que es para mapear el tipo, y yo puedo definir de todos los artefactos que tiene arquitectura actualmente, que es el que dice WC ARQ, yo puedo mapear esa familia, yo la puedo mapear por un artefacto MEP. ¿Se dan cuenta? Es decir, que va a mapear ese elemento de arquitectura y lo va a transformar en un WC con conectores que está cargado entre esta plantilla. Si le doy guardar, y ahora le doy un copy, solamente voy a seleccionar solamente estos dos artefactos, se va a dar cuenta que cuando le doy un finalizar y le doy otro finalizar, ¿qué hizo el programa? Me hizo un mapeo de ese mismo elemento de arquitectura, pero ahora lo transformó en un elemento MEP para que yo pueda trabajar en este proyecto con tuberías con conexión. ¿Se entendió o no se entendió? Cuesta, pero se entiende. ¿Las otras personas lo entienden? Bien, lo voy a hacer de nuevo. Ustedes saben que yo en arquitectura, estos son artefactos de arquitectura, ¿cierto? No tienen conectores. Pero lo que yo voy a hacer en el modelo de especialidad es que voy a copiar ese mismo artefacto
pero yo quiero mapear ese artefacto para que lo transforme ahora en un WDC con un conector MEP para que yo pueda trabajar la especialidad. ¿Se entiende? Es como una transformación para que Sí. yo pueda trabajar las especialidades dentro de mi modelo, pero no así en arquitectura, porque arquitectura solamente es para poder emplazar ese artefacto en el recinto. Entonces yo acá vuelvo a mi proyecto de arquitectura, que ya lo tengo linkeado. Incluso acá yo lo selecciono, dice WCRQ. Hago un copy monitor del modelo linkeado. Y acá en la coordinación setting, le digo, ¿sabes qué? Los artefactos sanitarios, que son los plumbing fixtures, quiero hacer una copia masiva, o puede ser solamente una copia individual. Esto es cuando ustedes quieran agarrar en masa todos los artefactos, o una copia individual cuando solamente por un artefacto. Y quiero mapear a un tipo de artefacto que yo tengo cargado dentro de la plantilla de especialidad para que el modelo de arquitectura lo mapee con un artefacto que sí tenga los conectores. Por eso utilicé el mismo que tenía anteriormente, que era esa familia. ¿Se entiende eso? Que va a transformar el modelo del WC de arquitectura, lo va a transformar a esta familia que sí tiene conector. ¿Se entiende? Sí, sí, se entiende. Sí, se entiende. Ya, entonces acá le voy a dar guardar y cerrar y voy a hacer un copiar tal cual como lo he hecho anteriormente. Selecciono los artefactos que yo quiero, le doy un finalizar y luego acá le doy otro finalizar. Por lo tanto, ¿qué hizo? Me copió exactamente la ubicación del mismo artefacto de arquitectura, pero ahora lo transformó en un elemento con un conector para que yo acá pueda sacar tubería y todo el tema. Por lo tanto, ¿cuál es la ventaja de esto? Que si arquitectura ahora modifica su WDC, también este artefacto con conector también se va a modificar de acuerdo a lo que dice arquitectura y así van a correr también todas las tuberías y todo el tema. Que eso obviamente lo vamos a ver después, pero lo que me interesa es que entiendan esta herramienta del copy monitor. ¿Se entendió el tema de esta herramienta? El copy monitor. Sí, sí, se entiende. Obviamente todo este tipo de ejercicios lo vamos a estar viendo en las siguientes clases para que se graben todo el sistema, porque, como les digo, yo como he trabajado en todas estas cuestiones, siempre se comete el error que no monitorean la información y después para poder coordinar un proyecto grande van a perder mucho tiempo y puede que se les vaya uno y después eso se va a ver reflejado en terreno todo el tema. Ya. ¿Qué otras cosas son importantes dentro de esta herramienta? Estas dos todavía no las vamos a ver. Lo importante son estas que están acá. Las herramientas MEP en general están dentro de la pestaña System y dentro de la pestaña System, como también dice el nombre MEP, está todo lo que son las ducterías, que son los ductos. Tenemos lo que son las tuberías, ahí están los plumbing, también tenemos lo que son los sistemas PCI y todo lo que es electricidad, bandeja eléctrica, conduit, lo que son los fitting, equipo eléctricos, las luminarias. Pero lo más importante más allá de modelar es trabajar con lo que son con los tipos de sistema y la clasificación de sistema. Obviamente esto lo vamos a ir desarrollando en cada uno de los módulos. Nosotros, como lo había mostrado en la PPT, acá dentro es la única manera de poder configurar la clasificación de un sistema o un tipo de sistema es yendo acá a la pestaña Families y acá, tanto para los Duct System como los Pipe System, nosotros vamos a tener esto que está acá, Pipe System y lo que son los Duct System ahí arriba. Por lo tanto, lo importante de esto, ¿por qué es importante lo que está acá? Porque en base a todos estos nombres que están acá, que son los programas, que es lo que el programa te obliga a utilizar,
Esto es lo que es la clasificación del sistema y por lo tanto los conectores que ustedes van a trabajar para cada subdisciplina o especialidad se van a basar en estos mismos nombres. Por lo tanto, si ustedes quieren hacer una conexión de agua potable a agua fría, van a tener que utilizar sí o sí estos nombres, pero no así los tipos de sistema. ¿Por qué es importante los tipos de sistema? Porque después ustedes pueden ir generando configuraciones en los ramales de los trazados que ustedes están estableciendo y pueden ir realizando distintos tipos de sistemas para cada caso y así poder diferenciar un elemento con respecto a otro. Por ejemplo, acá actualmente esto se está comportando como clasificación de sistema y también se está comportando como un tipo de sistema. Incluso si yo selecciono, por ejemplo, el Domestic Cold Water, va a salir acá sistema de clasificación, Domestic Cold Water, y va a salir una serie de configuraciones porque esto tiene que ver con la forma que el programa tiene para poder calcular el diagrama de presiones y te calcula los diámetros y todo lo que corresponda de acuerdo a esas fórmulas que tiene el programa. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer un caso sencillo. Por ejemplo, acá, para yo poder definir un tipo de sistema, ya sea de aguas lluvias o agua servida, bastaría que yo haga un duplicar, se va a generar un sanitary 2, y acá puedo establecer perfectamente un aguas servidas. Y también vuelvo a duplicar el sanitary y puedo establecer acá el aguas lluvias. Eso es para que ustedes puedan diferenciar después a qué corresponde las tuberías que van a modelar, si corresponden a aguas lluvia o agua servida, para que ustedes pues realicen una cubicación o generen un filtro, ustedes puedan separar qué información corresponde a agua servida y qué información corresponde a agua lluvia. ¿Se entiende? ¿Cuál es el objetivo del tipo de sistema? Sí. Obviamente eso es lo que está acá. Por ejemplo, jamás lo que tienen que hacer es renombrar esto que está acá. Nunca renombren lo que está en existente, porque perfectamente alguien acá puede decir, mira, sabes que yo no sé inglés, el sanitario para mí esto es agua fría, y pierden de dónde ustedes tienen que duplicar. Aún así, sabiendo que esto dice clasificación sanitaria. Por lo tanto, siempre lo que está por defecto, siempre lo tienen que dejar stand-by y ustedes van duplicando esta información para ir generando los distintos tipos de sistemas. Esto obviamente les digo, les va a servir tanto para poder generar los filtros y para poder generar las tablas de cuantificación, para poder separar la cantidad de fitting que van a agua lluvia, la cantidad de fitting que son de agua servida, etcétera, etcétera, etcétera. Para eso es importante los tipos de sistemas y eso lo vamos a ver después en cada paso, cómo se realizan las cubicaciones existentes. Eso también equivale para los tipos, para los sistemas de los ductos, pero electricidad no tiene sistemas. Electricidad se manejan con otros parámetros, que también lo vamos a explicar, de cómo ustedes pueden también filtrar esa información para los elementos de electricidad. ¿Alguna duda hasta el momento? No, ninguna. Todo bien. Ya, vamos a dejar la clase hasta acá, porque como le había dicho, no quiero marearlos tanto con todo esto, porque lo vamos a ir desarrollando en cada módulo de especialidad. Y vamos a empezar a generar cómo se configura el navegador de proyecto, cómo se configuran todas las configuraciones para poder generar tipos de tuberías, los materiales, etc. Y también la familia arraigada a cada caso. Vamos a utilizar familias de catálogo, vamos a utilizar algunos casos de parametrización y algunos casos específicos qué pasa cuando suceden algunos problemas de conexiones para poder trabajar. Como les digo, vamos a trabajar, todos los proyectos que vamos a trabajar van a ser con proyectos reales. Muchos proyectos ya vienen malos porque fueron diseñados en CAD, pero más que nada para que ustedes puedan asimilar lo que es un proyecto real con lo que se está estableciendo con este programa que es súper bueno para poder modelar especialidades.
Así que eso. No sé si tienen alguna otra consulta general con respecto a lo que pasamos, pero lo importante, como les dije, es la gestión de los modelos, porque el tema de modelado es más simple de realizar. Con esto, profe, son 3 clases, ¿verdad? Estas serían son 4 clases enfocadas a lo que son De especialidades. especialidades. O sea, después de la 4ª clase tendríamos que entregar el control. O ahora va a haber uno de, por ejemplo, está la clase de ayer y de hoy. La clase de ayer de hoy, esta parte no la evalúo porque la evalúo los controles de especialidad, pero la ¿Ya? de la clase de ayer es el control que les publiqué ayer, Ah, perfecto. Ya. que es más simple. Es Ujú. del tema de los sistemas coordenados, que Ya, ok. solamente tienen que mover modelos, publicar coordenadas, etc. ¿Y ese va a ser para este domingo, igual que el del sábado? ¿Los dos para el mismo día? A ver, el control anterior, usted era El de... módulo 8. el de los planos, ya lo hicieron. Sí, de los planos era el El anterior. otro era el de la familia de la mesa, que Sí, debería entregarlo este domingo. Este lo este domingo. podríamos dejar que lo entreguen en conjunto con el otro control, porque Con el de especialidades. claro, porque el del control 9 es rápido, no es complejo. Más que nada para que entienda el tema de las coordenadas. Ya, ok. Ahí confirmamos entonces esa fecha. Claro, pero lo importante es que entreguen este domingo el de la mesa. El de Que la sí, mesa. Sí, sí. ok. Así que eso, no sé si tienen otras consultas con respecto a esto. Con la clase de ayer y con lo que estamos acá, ya deberían poder saber crear proyectos a partir de modelos linkeados, después hacer copiar y monitorear, y para poder empezar a trabajar con las especialidades, que es como relativamente sencillo en la forma de trabajar para estos casos. Ya, bueno. Así que vamos a detener la grabación y